Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y nos reunimos para cumplir la tercera cita, la tercera sesión del curso Lectoescritura, correspondiente al grupo 01 de Medellín. Les doy la más cordial bienvenida, como siempre lo hago, y les anuncio, les informo que están siendo incluidos en esta grabación de Google Meet, grabación que utilizamos con fines únicamente académicos, es decir, que sea una herramienta para usted repasar los contenidos del curso, las explicaciones, por ejemplo, a propósito de lo que la última semana pudimos hacer en un proceso de aprendizaje. En la última clase, pues estaban todas las advertencias, todas las prevenciones, en fin, bueno, los cuidados que va que tener al ingresar a un blog. Además, pues del material de apoyo de la presentación y de un paso a paso, pues que compartí. Para eso son estas clases, ¿cierto? Espero que a todos les estén llegando bien las clases. Quien no tenga posibilidad del grupo de WhatsApp, entonces yo envío por el grupo, por el correo y cuelgo en el blog las clases. Creo que a todos les están llegando, ¿cierto? Yo pregunto mucho esto, sobre todo en las primeras clases. Nuevamente, buenos días. Si a alguien no le ha llegado la clase, no ha tenido acceso a ella, por favor me lo cuentan. ¿No? ¿Está bien? Bueno, quiero recordar lo que hicimos hace 15 días ya, a propósito del pacto pedagógico, de la negociación de lo que vamos a hacer acá en el curso. Y es relacionado con el uso que le vamos a dar, al que le estamos dando al correo electrónico. Si bien es cierto, el correo electrónico es la primera herramienta y la herramienta institucional que tenemos los profesores para comunicarnos con ustedes, acá en el curso nosotros hicimos un acuerdo y es que creamos, y consiste en que creamos un grupo de WhatsApp para contar todas las inquietudes por el grupo de WhatsApp, incluido cuando necesito una invitación para el blog. Pero está ocurriendo, no mucho todavía, pero sí tres, cuatro, dos, tres personas que al ver que yo no contesto inmediatamente en el WhatsApp, o no sé, o no me dice entender, están acudiendo al correo electrónico para pedir pues la invitación. Y nosotros habíamos acordado que vamos a utilizar el grupo de WhatsApp para precisamente pedir la invitación, aclarar las dudas. Por ejemplo, yo vi asuntos muy positivos, me parece, de compañeros que le explicaban a los otros, ¿cierto? Que le decían a los otros, mire, yo hice esto, mire, hágale por acá, intente por aquí. Para eso es un grupo, para eso es la socialización, ¿sí? Pero, bueno, yo no digo que yo no pueda responder los grupos, los mensajes que me manden por el correo, pero sí quiero ser muy claro y lo voy a decir acá, si persiste la situación que uno, dos, tres compañeros consultan solamente por el correo electrónico, porque yo el día que pregunté, todos estamos de acuerdo, todos estuvimos de acuerdo con el grupo de WhatsApp. Quiere decir que al menos dos, tres personas del grupo no están de acuerdo con el grupo de WhatsApp, no lo están utilizando. Entonces, y bueno, y eso obedece a lo que hacemos en la universidad, ¿cierto? Que la mayoría debe estar de acuerdo y más que la mayoría hay momentos en donde todos, si una sola, cuando estamos en una negociación, si una sola persona no está de acuerdo, entonces no podemos tomar la decisión. Entonces yo quiero decirles acá que, haciendo la claridad, no es que yo no pueda revisar los correos, pero en orden a lo que hablamos, a lo que acordamos, que todos lo están utilizando en su mayoría lo han hecho. Si persiste durante esta semana que hay personas que siguen consultando el correo electrónico, pues o que yo incluso lo tomé como que pensaron que yo respondía más rápido por ser el correo electrónico, ¿cierto? No, repito, no quiere decir que yo no lo deba hacer, no. De hecho, ese es el medio muy institucional que tenemos a mano los profesores. Acá lo que hicimos fue que para que sea con socialización, estemos todos y yo poder responder y que la respuesta la vean todos y que sea de interactuación, en fin, optamos por el grupo de WhatsApp. Entonces, si continúan una, dos, tres personas, por poquitas que sean, con el correo, entonces yo les comunico a ustedes, ya en su momento les comunicaré, cerramos el grupo de WhatsApp y continuamos con el método tradicional y es el estudiante pone un correo y en 24 horas o de un día para otro el profesor le responde mediante el correo, ¿cierto? ¿Sí? Para que tengan en cuenta esto. Y lo digo es porque ustedes se van a ver enfrentados en su vida laboral y en lo que van a hacer siempre, a las negociaciones, a las reglas, a las normas. Entonces uno no puede ir de buenas a primeras, voluntaria o involuntariamente, incumpliendo las normas, ¿cierto? Diciendo, no, entonces a mí me gusta es por aquí. A la mayoría decidimos esto, pero no, yo decidí personalmente que no, que lo voy a hacer por aquí. Y yo lo hago por aquí, yo sé que existe la obligación que me responda.
Repito también, el grupo de WhatsApp yo no respondo inmediatamente. No sé si ustedes, no siempre lo hago así. No sé si notaron que yo hice una primera tanda de invitación a los correos. Yo les dije a ustedes, al blog, que las invitaciones caducaban. Entonces, ahí viene otro asunto que quiero observar, que quiero dejar claro y es, o que quiero pues como aprendizaje también, y es a veces en la clase yo digo y ustedes dicen, sí, 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 todo muy bien, y resulta que no, ¿cierto? No estábamos con todos los 5 sentidos. Incluso yo siempre digo, me hice entender, si algo dije muy rápido, si algo no quedó claro, siempre, siempre lo digo, y incluso digo, miren, ustedes pensarán que es que estoy muy reiterativo, que repito y repito, pero precisamente por esto, porque hay detalles que se pueden perder y eso determina que tengamos un reproceso. ¿Sí? Notarán también ustedes entonces que entonces después les dije y les escribí en el grupo de WhatsApp lo que ya había dicho en clase, entre ellos que la invitación caducaba a los 3 días, ¿cierto? Entonces, las invitaciones que yo puse el día martes, como a las 9 de la mañana, durante el día martes, recuerdo, 9, entre 9 y mediodía, creo que fue en la mañana, esas invitaciones comenzaron a caducar el viernes, el sábado, entonces, ¿sí? Y entonces muchos de ustedes todavía faltan por ingresar al blog. Bueno, el otro asunto que ustedes notarán es que yo no, como les estaba diciendo, yo no ingreso inmediatamente. Yo sí les digo, no me pongan mensajes por el correo y por el mensajería interna del WhatsApp porque no alcanzo a responderlas. Sí respondo las de, sí estoy muy pendiente del grupo del curso. Incluso este grupo, no, a diferencia del blog que es para todos los estudiantes, un solo blog, este es exclusivo para el grupo 01, el que tenemos. Entonces yo lo reviso en la mañana, en la tarde, y con el tema del blog, si tenía oportunidad a mediodía, a cualquier hora, incluso el sábado y el domingo estuve respondiendo. ¿Sí? Pero notarán ustedes que yo como reviso por ahí cada 5 o 6 horas, generalmente cuando respondo ese tema de las invitaciones son 2, 3 personas las que están allí. Incluso también cuando alguien pide la invitación, la otra persona se acuerda y pide. Entonces eso es bueno porque juntamos un grupo de 2, 3, 4 personas y entonces mando la invitación. Quiero hoy entonces que quede muy claro la situación del uso que le damos a las herramientas comunicacionales del grupo. Reitero, el profesor se toma el esfuerzo de construir un blog, estructurar un Dropbox, dar un uso de un grupo de WhatsApp y decir que el correo opera, pero para asuntos muy puntuales, muy institucionales, ya lo dije cuando lo expliqué. Entonces, si eso existe y está diseñado, e incluso me tomé el trabajo durante la primera clase, casi toda la clase, de explicar la estrategia apoyada en la virtualidad, pues es para que le demos el uso a estas herramientas y a lo que hemos determinado, ¿cierto? Reitero, no quiere decir pues que no podamos tomar otras decisiones entonces si no funciona. Es válido. Yo nunca he dicho que la estrategia funcione igual con todos los grupos, ¿cierto? Juan levantó la mano. Juan Fernando, Profe, es que adelante. también quería mencionarte algo. Es que ayer, sí, ayer mencionaste que habías enviado la segunda invitación pues al blog, pero al correo no me llegó. Igual, tienes que revisar si está llegando al spam, si está... Yo no envío la invitación, yo configuro en el sistema yo a Blogger le digo, mire, incluyame otra vez esta cuenta de correo, y él lo que hace es que la manda, ¿cierto? Entonces hay que revisar el spam, la papelera, ¿sí? Si es un problema de la cuenta, aunque más o menos, digamos que en el último año son 300 cuentas de la Universidad de Antioquia y nunca ha pasado que el sistema me diga, vea, esa cuenta de la universidad no sirve, no. ¿Qué estoy diciendo también? Que cuando hay una tendencia a que la dificultad sea como de una sola persona, entonces hay que revisarlo de la cuenta de esa persona, el correo de esa persona, pues el equipo de esa persona, el procedimiento. Juan, entonces lo buscaste bien, 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 el correo. Sí, profe. Bueno, con mucho gusto, hay también en el curso unas asesorías que ustedes deben solicitar y podemos mirar de manera personal y detallada cuando haya unas dificultades así bastantes notorias, ¿cierto? Bueno, entonces, con lo que acabo de decir, espero pues haberme hecho entender. Ya saben ustedes, el profesor no está bravo ni está echando cantaleta, está diciendo pues lo que hay que decir. Entonces, ese era uno de los puntos
que tenía para hoy, además de la agenda. ¿Hay alguna otra inquietud, algo que me quieran comentar? Recuerden que yo siempre privilegio mucho la participación, ¿cierto? Me parece que un espacio de clase es un espacio para interactuar, para comunicarnos y que en su debido momento como este y de manera, pues sí, cuando es un asunto muy personal, muy de cada uno, lo ponemos para que sea, como le acabo de decir a Juan, a Juan Fernando, para que lo hagamos en asesoría personalizada, ¿cierto? Pero adelante entonces, tiene la mano levantada, primero la levantó Salomé y después Katy. Vamos con Salomé, adelante Salomé. Profe, muy buenos días. Profe, Buenos no, días. solo era para decir que también presentaba la misma dificultad que Juan. ¿Presentado todavía la presenta? Todavía. Bueno, revisamos, pero revise muy bien usted todo Sí, sí, profe, ya. lo que está Pero pasando. Sí, porque muchas noté gracias. a ti te lo he enviado más de 2 veces, ¿cierto? Como 3 o 4, pero reitero, las veces que sea necesario lo mandamos hasta que detectemos qué está pasando. ¿Sí? ¿Por qué no le llegan los correos que genera la plataforma de Blogger a usted? Hay que mirar qué pasa con esa plataforma, con su correo, ¿cierto? O con su equipo. Katy, Sí, buenos días, profe. buenos Eh, días. a mí me pasó, pues a mí sí me llegó el enlace, pero cuando iba a entrar con el institucional me sacaba error, como que mi correo no podía aceptar invitaciones. ¿Qué opina? Katy, en lo que yo pude ver por allá, como el martes por la tarde o el miércoles, no recuerdo bien, usted ingresó con un correo de Gmail. El Entonces primero, por la noche la sacó, ¿cierto? La bloqueó. Entonces, ¿qué pasa? La bloqueó una vez y usted repitió, pero puede que esté repitiendo y todavía si usted haya repetido la invitación, está con ese correo. Incluso así no me aparezca a mí ya, la haya sacado la configuración, hay que volver como lo que dice el tutorial, ¿cierto? Borre cookies, borre historial y profe, vuelva e inicie pues como su cuenta en Blogger para que quede con la cuenta anterior. Puede pasar. no, pues, Generalmente pasa eso. Cuando uno la primera vez entra con el de Gmail, el sistema lo anula, le dice que ya no, y uno también dice, bueno, entonces voy a entrar con esta cuenta, pero algo está pasando que todavía sigue reconociendo la otra cuenta. Entonces te profe, yo saca error de ingresé desde un invitación. equipo diferente. ¿Cómo? Yo ingresé desde un equipo Sí. diferente. Entonces, lo mismo que estoy diciendo, hay que revisar. ¿Qué digo también en términos generales? Estamos aprendiendo. ¿Qué les abono yo a ustedes? La paciencia. Bueno, desde que ustedes tengan la paciencia de aprender, con toda seguridad que van a lograrlo. Yo les reitero, la anécdota de ese tutorial que les mandé, la historia es parecida a la de Salomé y a la de Katy. Un estudiante que pasó y pasó hasta que me dijo, venga, no, profesor, ¿cómo así? Tengo que ser capaz, hasta que él mismo lo hizo y lo hizo tan detallado y le costó tanto trabajo que dijo, voy a hacer un tutorial y lo comparto con mis compañeros. Bueno, lo que yo iba a comentar era que pues igual no me dio la invitación y yo lo subí por el Dropbox. Mm, Gracias por la claridad, Katy. Yo les hice una nota a ustedes también diciendo, ¿qué dijimos también en la clase? El hecho de que usted no pueda ingresar al blog por cualquier situación no lo exime de presentar el trabajo, porque para eso existe la carpeta en Dropbox. ¿Cierto, Katy, que hay una carpeta que equivale a la actividad que estamos montando en el blog? Sí, señor. Me No costó es lo mejor, encontrarla, ¿no? pero sí. ¿Cómo? Me costó encontrarla al principio porque creo que es la que hice cero, pero sí, sí la hay. Bueno, pero recuerde que hace 15 días lo que Sí, hicimos profe. fue usabilidad del Dropbox, ¿cierto? El Dropbox además, bueno, el Dropbox sí no hubo problemas, el Dropbox tiene menos asuntos de seguridad, bueno, y era la tarea, es usabilidad y sigue siendo esa la tarea. Busque, cacharree, ¿cierto? Es eso. Ahora, ¿no es lo mejor presentarlo en el Dropbox? No, porque lo que pretende el comentario del blog, que entre otras cosas es la única actividad que presentamos en el blog, los comentarios, es que se genere como una conversación, como un debate, pues como un foro entre todos y que las otras personas vean su comentario. En Dropbox uno puede ver los comentarios de otros porque se tiene que meter a abrir cada archivo, ¿sí? Pues no es, pero en cambio en el blog es visible, es un foro, sí, un chat pues completo, escrito, pero bueno, gracias por la claridad, Katy. O sea, no exime. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Bueno, y además de ese tema del blog, que no puede convertirse en nuestro único tema, ¿qué más aconteció? ¿Cómo les fue con el comentario, como comentario, independiente de que lo tenga en el blog o lo tenga en el Dropbox? ¿No hay comentarios? Pregunta, de manera sincera, de manera honesta, ¿quién de quienes están acá, de 21 personas que están conectados, no hicieron con el plazo que tenemos de ayer el comentario?
Profe, yo pensé que el comentario era solo en el blog. ¿Y usted por qué pensó eso si lo dijimos varias veces en clase que se podía en el Dropbox y yo escribí un mensaje donde en la parte última decía esto? ¿Ah? Bueno, ¿quién más? ¿Sara levantó la mano para decir que también o va a intervenir? Sara. No, profe, yo también. ¿Y qué pasó, Sara? Pues yo sigo teniendo problemas con el blog. ¿Cómo no te escuché bien? No, por Yo favor, me sigo repite. teniendo problemas con el blog. Bueno, ¿quién más? Bueno, por esta única vez y por esta única oportunidad, esta vez, y para quienes no están conectados, súbanlo al Dropbox. Tanto Juan Fernando como Sara, súbalo al Dropbox y lo subes temporáneo. Es la carpeta cero. ¿Ya? Es temporáneo quiere decir, listo, vale, pero no vale pues con puntualidad, listo. Por esta única vez y porque aquí estamos pues no dando últimas palabras y porque estamos aprendiendo. Aprendizajes para Juan Fernando y para Sara. Por favor, lo que yo digo en clase hay que revisarlo, ¿cierto? Y lo que yo escribo en el grupo de WhatsApp también. Creo que saben a qué me refiero, ¿cierto? Que yo copié ahí el hecho de que no pueda ingresar al blog, recuerde que no lo exime frente a la actividad, recuerde que tiene la actividad del Dropbox. Entonces, para los comentarios futuros ocurre lo mismo. Y si ustedes van y miran en el Dropbox, está la carpeta equivalente. ¿Sí? Esto, Sara y Juan, por el momento, por hoy, entonces no pasa nada pues con esa nota, no pasa nada en el sentido de que por favor la presentan, la entregan, para que no quede ese espacio ahí vacío. Y lo Sí, hacemos con profe. extemporaneidad, por esta única vez, pues como una oportunidad. ¿Sí? Bueno, y los Sí, profe. invito a que tanto a Juan, a Katy, a Salomé, bueno, a Sara, que pues continúen haciendo pues el intento por lo del blog. Lo mejor es poder estar en el blog, ¿cierto? Si persiste la dificultad, recuerde, ahí está el Dropbox, ¿cierto? Ahora, el blog nos sirve, además de los comentarios, para seguir la clase, para bajar contenidos, pero siempre lo he dicho, el Dropbox tiene duplicadas las carpetas. Incluso cuando decimos, tiene una carpeta central con un menú principal, están todos los contenidos que yo muestro en el blog, archivos, videos, para que usted los baje y los vea desde ahí si tiene dificultad con el blog. Ahí sí yo la tengo muy clara y digo, bueno, nadie va a perjudicar porque no pueda entrar al blog o porque vaya a decir, vea, como el profesor se le metió que tenemos que entrar a un blog, entonces a mí ese blog no me gusta, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, él está obligándonos a que tenga que ser en el blog. Entonces, claro, si no es en el blog, entonces me pierdo los contenidos. No, eso lo tengo diseñado para que no pudo entrar por lo que sea. Usted entra al Dropbox y hasta el momento nadie ha tenido problemas con el Dropbox. Entonces, en eso quiero ser pues, muy claro. Algo más sobre el tema para que empecemos con nuestra agenda de hoy. Ya dimos pues con estos casi 20 minutos tiempo a que todos llegaran. Ya acaba de llegar otra persona más. Por aquí veo que hay ya 22 personas. Entonces, bueno, eso nos sirve también para que no nos perdamos contenidos. ¿Algo más? Muy bien. Me confirman que tengan en pantalla la presentación de la clase. Yo tengo acá que sí estoy compartiendo, pero debo verificar. Sí, señor. Juan Fernando, Sí, señor. participa para todo el grupo con la agenda del día de hoy rápidamente. Pautas para la construcción de ensayos, reel de imágenes, producción de un texto escrito. 2. Lectura, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. La comunicación de eje de la gestión empresarial. Revisar presentación de clase. Bueno, una pregunta. Tú estás en la sala con un celular, ¿cierto? O con un monitor muy pequeño que no alcanza a ver bien, ¿cierto? Sí. Eso, bueno, cuando eso ocurra me dicen para que no tengan incomodidad al leer y además para que la lectura sea pues adecuada, ¿cierto? Pautas para la construcción de ensayos, no, pautas para la construcción de un ensayo. Entonces voy a comenzar a explicar el tema. Vamos a empezar desde lo más, mire, de hecho ya empezamos desde lo más simple y es hacer una presentación personal. Después hacer un comentario. Ahora ya vamos a empezar a decir, bueno, entonces venga, ¿qué necesito para empezar a escribir? Un ensayo, ¿cierto? Para escribir.
Y voy a mostrar unas lecturas que ustedes deben hacer, con ellas vamos a trabajar. Además que las lecturas sirven de apoyo y amplían lo que yo voy a explicar, sobre todo la primera lectura que se llama El tema. Son unas lecturas que están en el material de apoyo del blog, es el mismo que está en el Dropbox. Recuerden, voy a hacer aquí un paréntesis, parecido a lo que dije, es parecida a la indicación que si usted no ingresa al blog, pues tiene la posibilidad de subir la actividad al Dropbox. Lo voy a decir aquí, lo voy a recalcar. Todas las unidades del blog tienen material de apoyo en la parte inferior izquierda. ¿Sí? La primera que vimos tenía toda la información acerca del curso, o tiene toda la información acerca del curso. La segunda que vimos tiene información relacionada con la conducta de entrada, ¿cierto? Y ahí hicimos el comentario. La primera, la tercera entrada, pero que es la unidad 1 del curso, tiene material de apoyo. La segunda también, la tercera también y la cuarta también, las unidades. Entonces, es obligación de ustedes. Así yo no lo diga, no lo vuelva a decir en la clase. O así yo no diga, mire, vea, el documento es el tema, mírenlo aquí, lo abro, por favor, se los muestro. Generalmente hago eso. Pero yo digo, miren, por favor, consulten en la unidad tal o en el blog el texto tal. Es obligación de ustedes mirar la información. Se llama material de apoyo. Por eso aquí trabajamos aprendiendo haciendo. Evaluamos, traemos a clase, pero usted gestiona esos recursos que tenemos. Yo hoy voy a mostrar estos 3 textos que hacen parte de las lecturas, pero estos son las lecturas recomendadas, las lecturas con las que vamos a trabajar el ensayo y las lecturas que más adelante vamos a hacer con ellas, un foro, un comentario que va a tener una valoración. Los talleres de gramática y ortografía, oraciones e inferencias. De pronto a Juan se le escapó, dijo interferencias, trató de decir interferencias, pero por eso le pregunté, ¿no estás viendo bien, cierto? Porque es una pantalla muy chica, muy pequeña, listo. Cuando eso pasa, reitero, me dicen para que otra persona lea, porque fuera de que se lee como no es, pues le causa a usted tiene que hacer esfuerzo, ¿cierto? Y esfuerza pues la vista ahí, me parece que no, si podemos evitarlo mucho mejor. Entonces, yo les hablé a ustedes cuando hablamos de la evaluación y de las actividades, de unos talleres que vamos a hacer, 7 talleres. Y les dije, bueno, vamos a empezar a hacer ya 2 talleres por clase y generalmente es para desarrollarlos en la semana. Entonces, hoy vamos a hablar de 2 temas, oraciones e inferencias. Y hay una presentación de clase que se llama La comunicación de la gestión empresarial, la voy a abrir, la voy a mostrar, e igual que las lecturas, desde hoy la pongo allí para que ustedes la conozcan, sepan dónde está, perdón, repito, está en el blog y está en el Dropbox, y la comiencen a estudiar, ¿cierto? Revisar, estudiar, preparar para una clase en donde también vamos a comentarla. Miren que todo es socializado, es participativo, yo no me limito pues a explicar y después hacer un examen, no, sino que para mí es más valioso, lo estudiamos, lo miran ustedes, traen las inquietudes, plantean diferentes problemáticas, yo explico de todas maneras pues en la presentación o la abordo con las preguntas que ustedes hagan porque ya vieron la presentación, terminamos de explicar, cada uno comienza a dar su punto de vista y a partir de ello generamos comentarios, generamos puntos de vista que hace parte también de cómo escribir. Uno debe generar un punto de vista, debe plantear una posición para poder plantearla, ¿cierto? Dar su punto de vista y eso hace que yo entonces comience a escribir. Pero entonces estas 2, las lecturas de hoy, las que puse allí y la comunicación son material que ya voy a mostrar. Generalmente también digo, bueno, vea, la próxima vamos a ver tal tema, por favor preparen para dentro de 15 días tal tema, por favor, ¿sí? ¿Con qué intención? Que usted organice su tiempo, ¿cierto? Tenemos una semana para trabajo independiente, pero hay momentos donde digo, bueno, esta semana y la otra 15 días para que usted organice bien el tiempo y pueda desarrollar las actividades de este curso que es tipo taller, es decir, bastantes actividades, pero yo las entrego con la suficiente antelación y a veces pregunto y también pregunto cómo estamos de tiempo, programemos, ¿cierto? Siempre, siempre. Ven ustedes que al final yo pongo las fechas y las actividades para que en ese momento pues las conozcamos todos y también si hay alguna situación pues la vayan a plantear. ¿Me he hecho entender alguna pregunta sobre la agenda del día de hoy? ¿Algo que haya dicho rápido, que no se haya entendido? Por favor, me lo expresan. Sara, ¿me hice entender? Sí, yo creo que vamos bien. Sara, tienes ahí dificultad con el sonido, no está saliendo bien el sonido. No se te escucha bien. ¿Me dice Ahí que me sí, cierto? escuchan. No, acércate más al micrófono. Ahí. Ahí sí. Ah, listo. No, pero Sara. quedamos bien. Sí, bueno, muy bien.
Entonces voy a hacer la explicación acá en la presentación de clase y después paso a la explicación en el blog o a mirar el material. Yo puedo hacer dos asuntos, entrar de una vez al blog y comenzar a explicar, ¿cierto? O puedo entrar acá y mirar el material que está acá para reafirmarlo allí. Voy a hacer lo segundo, ¿cierto? O voy a mezclar. Voy a entrar acá y después muestro en el blog el tema. Entonces nosotros venimos hablando de estructuras textuales. Usted va a encontrar, si usted consulta sobre los textos, que hay una parte que es la forma, ¿cierto? ¿Sí? Que es la que tiene que ver, pues, cómo está estructurado, ¿cierto? El texto, y otra que es los contenidos del texto. La una es la semántica y la otra es la sintaxis, ¿cierto? Te repito, si vamos a hablar de sintaxis, vamos a mirar acá, vamos a precisarlo más acá. Sintaxis y semántica, contenido y estructura. Pero entonces, uno lo que tiene que hacer, uno comienza diciendo, hay una unidad mínima de significado, que usted también la va a encontrar cuando le dicen el sintagma. Es un tecnicismo, pero es válido, ¿cierto? Le están diciendo la palabra. ¿Sí? Yo lo digo aquí, yo voy a hablar de las palabras, ¿cierto? Y voy a hablar de las frases u oraciones, ¿sí? Y voy a hablar de párrafos, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan que si ustedes les dicen, vea, el sintagma es la unidad mínima de significado, es la palabra. Ahora, ¿qué hay antes de la palabra o del sintagma? ¿Quién me contesta de qué se compone la palabra o qué hay antes de la palabra si fuéramos a ponerlo ahí en la definición? Cuéntenme qué se les ocurre. ¿De qué está compuesta una palabra? De letras. Katy, sí. También acércate más al micrófono para que se escuche bien. Sí, de letras. Y la letra le dicen el fonema. ¿Sí? No lo copié ahí, no está ahí, lo estoy explicando. Fonema. Entonces el fonema es la unidad mínima de sonido. Entonces hay unas abiertas, cerradas en cuanto a vocales, son fonemas o letras, ¿cierto? La unidad mínima de sonido es el sonido. La A, B, C, D, F, G, H, en fin. Esos son fonemas. Y viene después el sintagma, que es la palabra que está compuesta por fonemas. Y después viene la frase, que es la articulación, la estructuración de palabras, ¿sí? Y se llama frase u oración. Y es la unidad mínima de sentido. Entonces, la unidad mínima de sonido es el fonema, la letra, ¿cierto? El sonido. Y los sonidos los combino y conformo sintagmas o palabras. Y si articulo o estructuro las palabras, conformo una oración o frase. ¿Quién me recuerda cuál es la estructura de la frase? La estructura de la frase que aprendimos por ahí en séptimo y que después en décimo nos volvieron a enseñar, nos volvieron a recordar. Katy, continúa. Sujeto y predicado. Sí, pero falta algo más. El verbo, Sí, Sujeto. y falta algo más. complemento Sí, ¿complemento de qué? de la acción del sujeto, Del predicado, del ¿cierto? predicado. De la frase, ¿cierto? Entonces, gracias Katy, gracias Vanessa. Sujeto, verbo, predicado y complemento del predicado, pues o de la frase, pero el complemento se refiere a que está explicando mejor el predicado. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la frase tiene una estructura. Entonces, es la unidad mínima de sentido. Y cuando yo articulo las unidades mínimas de sentido, yo lo que estoy haciendo es que estoy haciendo bloques de frases. Entonces, y allí es donde yo entrego proposiciones, conceptos, expresiones, explicaciones, doy un mensaje y se llaman párrafos. Ahora, el párrafo es en donde yo tengo que tener en cuenta una estructura, ¿sí? Y un sentido, es decir, cómo entrego, cómo lo dispongo. Entonces tiene una mayúscula inicial, tiene una frase, entonces entre frase y frase debe haber puntos seguidos. En algunas ocasiones uno pone punto y coma, ¿sí? Dentro de la misma frase están las comas. Entonces todo lo gramatical, ¿sí? Y tiene que ver con la semántica en cuanto a que tiene un sentido, ¿cierto? Dice algo, ¿sí? Está entregando un mensaje, ¿cierto? O un punto de vista o una opinión, ¿sí? Y esos párrafos tienen que tener expresiones de transición. Es decir, después de un punto seguido yo debo comenzar. Puedo comenzar con un conector, ¿sí?
o puedo comenzar con un deíctico, ¿sí? Conector en cuanto a que digo, le doy curso a la acción, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo anterior, coma, y sigo la idea, porque la estoy terminando de desarrollar, ¿cierto? O también yo puedo decir en un párrafo, en conclusión, porque estoy cerrando la idea que digo en ese párrafo, ¿sí? Yo también puedo decir, punto seguido, estas situaciones, ¿cuáles estas? Las situaciones que enumero antes, eso se llama un deíctico, ¿cierto? Y se llaman expresiones de transición, ¿sí? Entonces, allí tenemos pues la forma como vamos a escribir, la explicación, ¿cierto? Ahora, un texto yo lo puedo explicar desde un planteamiento, primero que todo, o sea, afirmo un tema, una idea, lo desarrollo porque lo explico con sus subtemas y concluyo, reafirmo, propongo. Es la estructura mínima, básica de un ensayo, ¿cierto? Entonces, un problema o tema, unos antecedentes de ese problema, unas explicaciones o proposiciones, afirmaciones y al final unas conclusiones, un cierre, ¿cierto? Donde reafirmo, propongo. Entonces, así es como vamos a escribir el ensayo, ¿cierto? Vamos a mirar esta misma parte, pero en el blog voy a pasar allí para que miremos un material con el que vamos a trabajar. Perdónenme que aquí voy a compartir el blog, ¿cierto? Por favor, como siempre, me anuncian, me dicen que ya está el blog en pantalla y que lo estamos viendo adecuadamente. Profe, ya lo estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, lo que yo les decía, las entradas, ¿cierto? Entonces vamos a tomar acá, miren acá, si están viendo lo que estoy señalando, ¿sí? La primera unidad, ¿sí? Que se llama la comunicación como eje de la gestión empresarial. Entonces, voy a abrirlo para leer el contenido. Entonces, dice, para abordar el aprendizaje de la lectoescritura se deben tener en cuenta aspectos pedagógicos, didácticos y comunicativos al momento de codificar por medio de la escritura y de codificar mediante la lectura. Es decir, dar sentido es codificar y que decodificar es interpretar ese sentido para que de forma activa el estudiante interprete, comprenda, analice, comente y argumente diferentes textos bajo modalidades de formato documental, comentario, reseña, informe, resumen, ensayo científico. Todo esto lo vamos a ver a partir de este momento y vamos a distinguirlo a lo largo del curso. La comunicación presente en todos los ámbitos del desarrollo humano es el eje de la gestión en las organizaciones. Vamos a ver una presentación que la voy a anunciar hoy con ese tema, de por qué la comunicación es el eje, es el punto, el puntal principal de las relaciones, de lo que ocurre en las empresas, donde el administrador de empresas llevará a cabo su desempeño, su ejercicio profesional. La pregunta que tenemos en el curso, la voy a reiterar aquí, que ya la había planteado pues cuando hice la presentación, es cómo contribuye la comunicación mediante la lectoescritura en el rol integral del administrador de empresas para la gestión organizacional, institucional o comunitaria. ¿Sí recuerdan que esta pregunta yo ya la había planteado? ¿Lo recuerdan? Sí, para el desarrollo del comentario. Sí, y cuando hablé de cuál era el propósito, recuerda que dije, este es el propósito del curso, ¿sí? Y tiene otros propósitos, y el objetivo, y hay un producto, ¿recuerda? Porque para el comentario lo que dijimos fue cuál es la importancia o cómo la comunicación y el administrador de empresas con respecto a las TIC. Entonces digamos que estábamos no tan amplia la pregunta, sino exactamente hablando de cómo la comunicación mediada por TICs contribuye o no contribuye, era la opinión que ustedes tenían que entregar en el desempeño, en el rol del administrador. Sí, Vanessa, me hago entender por qué no es del todo igual. Sí. Aquí está abierta, aquí ya estamos. Ahora, repito, hicimos una presentación, después hicimos un comentario respecto exactamente de los procesos comunicativos, pero cómo esos procesos se ven favorecidos, se facilitan, si el administrador tiene en cuenta o utiliza las TICs, ¿cierto? Pero bueno, vale, se relaciona, claro, ¿por qué se relaciona y por qué parece que fuera la misma? Porque el curso es uno solo y el curso tiene una línea. Esta es la pregunta problematizadora que tiene que ver con el propósito central del curso, ¿cierto? Bueno, acá estoy dando la introducción de la actividad. Entonces, quiero que a continuación, digamos, miren lo que tengo acá. Entonces, voy a concretar y de manera escrita lo que acabo de decir cuando expliqué el tema del fonema, el sintagma, el párrafo y el texto, ¿sí?
Entonces, un sonido, unas palabras estructuradas que se convierten en frase y las frases se convierten en párrafos y así yo estructuro. Pero entonces cuando yo construyo un texto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tener un tema del cual voy a partir. Un tema, una idea, un punto de vista. ¿Y de dónde salen los temas? ¿De dónde surgen los temas? Un tema puede surgir de una lectura que yo hice y entonces me enteré y quiero aportar a ese tema, o sea, alimento la conversación académica, ¿sí? Un tema puede surgir de un hecho que yo presencié, ¿cierto? Entonces ese hecho yo lo puedo contar. Y yo elijo si lo cuento desde el punto de vista informativo, si es que estoy dando una noticia, o si lo hago desde el punto de vista narrativo descriptivo. Pero en todo caso, yo parto de eso que presencié, o sea, de la realidad. Un tema también puede partir, como hicimos en las dos primeras actividades, me lo entregan, me dicen, vea, por favor, hable de la importancia del administrador con respecto a las TIC en su desempeño. Y me dieron el tema y yo partí de ahí, ¿cierto? Hacer un comentario. En ese caso era un comentario, era un texto muy simple, muy breve, muy rápido. Un tema, entonces, tiene que ver con lo que yo ubico, ¿cierto? Con lo que yo planteo y para yo plantearlo tengo que tener en cuenta los antecedentes, es decir, explicarlo, de dónde viene, cómo se explica. Y debo de tener unos subtemas. Generalmente yo recomiendo ahora para comenzar a escribir 3 subtemas. Ejemplo, la Universidad de Antioquia, alma mater, que para llevar a cabo y desarrollar su actividad, para llevar a cabo su actividad, su propósito, desarrolla 3 ejes misionales: la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, tema principal, la universidad. Subtemas que me van a apoyar la explicación: ¿qué es la universidad? La docencia, la investigación y la extensión. Ese ejemplo está en el texto que les recomiendo que van a leer, que se llama el tema. Tema, la importancia del apoyo virtual en tiempos de pandemia. Porque si no reemplaza la presencialidad, se está teniendo contacto, se tiene contacto con los estudiantes, se hace uso de nuevas herramientas y se privilegia la creatividad y también se generan espacios remotos, asincrónicos, tanto sincrónicos como asincrónicos, de socialización, de interacción. Ahí que planteé un tema, ¿cierto? Y unos 3 subtemas con los que voy a apoyar lo que voy a desarrollar. Después entonces viene ese problema y va a dar argumentos. ¿Qué es el argumento? El sustento, ¿cierto? Ya no es solamente la explicación, sino que empiezo a hablar. Y lo que hago allí es que cada subtema lo voy convirtiendo en una explicación, ¿cierto? Y doy curso, argumento, ¿cierto? Doy una interpretación, doy un significado, ¿sí? Y hago una contextualización del tema, entonces lo estoy argumentando. Y hablo de unas causas. Esas causas se convierten en afirmaciones que yo hago. Ahora, ¿de dónde provienen esas causas? Repito, de la realidad que yo presencié, pero la realidad se ve alimentada por las experiencias previas que yo tuve. Se puede ver alimentada también por temas que yo consulte. Yo consulto a un autor para explicar el fenómeno. Entonces eso me sirve y se llama una cita, una referencia que yo hago de otro. Y eso en los textos, sobre todo en los textos científicos, en los papers, es válido. ¿Sí? Lo que uno tiene que tener cuidado es que lo que uno diga, uno deje claro que es de otra persona. Ahora, para cerrar, tiene que haber una solución, una conclusión. Y ya lo había dicho, puede ser una recomendación, puede ser una reflexión, o puede ser y recapitular lo que dijo en todo el texto. Ahora, una buena conclusión retoma el tema con sus explicaciones, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con lo anterior, entonces, se comprueba que, ¿sí? No solamente decir es verdad, es cierto, no, sino comprobarlo, decirlo, ¿sí? ¿Me he hecho entender? Para yo pasar a compartirles unas imágenes que tengo acá, que es parte del ejercicio de clase. Profe, a pesar de que la palabra tema yo la entiendo bien, en cuanto a los antecedentes no, porque se le da como nombre de antecedentes. No, yo no le estoy dando nombre, sino que estoy en el paréntesis del frente explicando. Usted tiene un tema, entonces para usted explicar el tema,
usted tiene que tener en cuenta los antecedentes. Y el tema proviene o de una idea que le dieron, o de una interpretación que usted hizo de la realidad, o de una experiencia que usted tuvo. Entonces usted establece un tema. Y para explicar ese tema, ¿sí? Tiene que hablar de sus antecedentes. O sea, ¿qué provoca el tema? Ese tema, esa situación. ¿En dónde se da esa situación? ¿Sí me hago entender? O sea, yo ahí no estoy diciendo que es igual. ¿Qué tema es el sinónimo de antecedente? ¿Sí? Ahora sí me hago entender mejor. Sí, Ya lo voy a explicar en las diapositivas de clase, que donde está mucho más. Vamos a ver acá estas imágenes. Igual, como son imágenes, voy a explicar lo siguiente. Cuando Juan Fernando leyó, pasó por la palabra reel. Él no me preguntó qué era reel, ni ninguno de ustedes me preguntó, ¿cierto? Pero lo verdad es que cuando él la vio, él trató como de bueno, ¿esta palabra qué? Pues, asumo yo, según el tono que utilizó, que es una palabra nueva. Entonces resulta que la palabra reel, que ya es castiza porque se utiliza como un tecnicismo en televisión y en producción de televisión, simplemente es sucesión de imágenes. Reel, sucesión de imágenes. Es claro para todos que es la palabra reel. sí, Entonces Sí, profe. podemos decir reel o sucesión de imágenes. Aquí viene la siguiente aclaración. Acá, no, esto no es un video. ¿Por qué no es un video? Está montado en un canal de video y como recurso, sí, pero si vamos a ser muy honestos y precisos, no es un video. ¿Por qué? Porque un video tiene imágenes, tiene música y tiene locución. O un video tiene imágenes y todo el sonido, pues con lo que tiene. El video tiene imagen y sonido, diálogo, sonido ambiente, o tiene música y locución. Este no. Por eso es una sucesión de imágenes. ¿Ya? Entonces me van a verificar que sí se vean las imágenes, pero tranquilos que no tiene sonido. Tiene 1 minuto y medio y vamos a mirar. ¿Qué perciben ustedes acá? ¿Qué ven? Y al final me van a hacer 2, 3 comentarios de lo que van a hablar, como salga, como les brote pues de su percepción. Incluso entre más rápido sea y más espontáneo, mejor. ¿Qué vio? Lo primero que se le viene a la mente cuando digo qué vio, qué dice, qué le dicen esas imágenes, en fin. Entonces, las estamos viendo, las tenemos en pantalla, ¿cierto? Las voy a poner a rodar. ¿Sí? sí, profe. Bueno, adelante.
Bueno, volvamos a la clase y hagamos lo que anuncié como ejercicio. ¿Quién quiere opinar sobre lo que vio? Compartámoslo con todos, por favor. Su percepción, lo que usted acaba de ver. Katy, adelante. Después Bueno, de pues, Katy, Sara. Adelante, Katy. bueno, pues el primer reel de imágenes es una comparación pues de diversas situaciones que hay pues en el mundo, lo que es el hambre, lo que es pues como la guerra y todas esas cosas. Y la segunda ya pues también es una comparación, pero ya en el contexto de la pandemia, de cómo era antes, cómo es ahora, los cambios que ha traído y todo eso. Katy, si yo te digo en una sola idea, en una sola frase, úneme las imágenes que viste, no diciendo en las primeras imágenes, en la segunda, sino una sola palabra o una sola frase para describir lo que viste en los dos conjuntos de imágenes. Es una comparación. Bueno, no, pero más, no, bueno, una palabra, listo. Desarrolla más la idea, dame una sola idea de todo, o sea, una frase. Mm, No sabría decirle, pero o sea, sí es una comparación, pero la primera es distinta a la segunda. O sea, la primera, como te digo, no. O sea, la primera no tiene que ver con la segunda, son diferentes. Bueno, vamos a continuar, Katy, ya vamos a establecer a lo que quiero llegar. Sara levantó la mano, después Vanessa. Y Juan está, Juan Manuel está como, no levantó la mano, pero está activando el micro. Entonces vamos con Sara, con Vanessa y después con Juan. Listo. Adelante, Sara. Profe, Sí, profe, yo estoy por aquí activo en la clase, pero la verdad es que he estado como con vómito, por eso me he tenido que estar despegando. tranquilo. Vea, va a hacer algo. Si no está en disposición de estar en la clase, retírese y ve la grabación de la clase. Pero si quiere estar, esté y tranquilo que hasta donde le permita pues su estado de salud, su estado de ánimo. Gracias, profe. Sara, levantaste la mano después de Katy. Sí, profe, ahí me Sara, escuchan. Vanessa y Zaira. Ahí me Sara, escuchan. sí, adelante. Listo, entonces las primeras imágenes eran como... Sara, venga, mm, va a interrumpirla para esto. Recuerde lo que le dije a Katy. Bueno, ya no es decir lo que siempre nos dicen, diga qué tenían las imágenes. No, deme una idea en una frase, en una percepción sobre lo que usted vio. Entonces no me diga las primeras imágenes, no. Explíqueme, bueno, sí, pues no voy a limitar tanto, pero sí decir, bueno, a ver, ¿qué idea le deja las imágenes? Ahora, fueron dos tandas, dos riles de imágenes, sí. Entonces, en una sola, primero, ¿tienen que ver entre sí las imágenes o no? ¿O son diferentes? ¿Son dos contextos diferentes? ¿Son en dos lugares diferentes? ¿Tienen que ver con protagonistas diferentes? Sara. listo, bueno. Tienen que ver con un mismo significado, solo que desde diferentes perspectivas. ¿Sí me hago entender? Sí. Desde cómo lo plantea a veces el entretenimiento, o incluso pues en la vida real se puede ver una buena situación, pero el realismo de lo que es la pobreza, las enfermedades, lo que fue la pandemia, todo eso, desde un punto de vista mucho más realista, sobre todo aquí en Latinoamérica. Yo diría, Sara, primero, las dos son en el mundo, ¿cierto? Entonces se parecen porque las dos aplican en el mundo, ¿cierto? El mundo en el que vivimos. Dos, como decía Katy, las dos son un paralelo, ¿cierto? Comparación, paralelo, yo precisaría un paralelo, o sea, está comparando, sí. Y las dos tienen que ver con el ser humano. Ahí voy a dar una idea mía para ir orientando. El ser humano antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora termina viendo hambre, termina viendo desigualdad, termina viendo unos con mucha plata y otros con poca plata, unos pobres y unos ricos. ¿Estamos de acuerdo, no, Sara? Sí, señor, Entonces también. yo lo relaciono así. Vamos a avanzar, Vanessa. Vamos a avanzar ahí, pues entonces, Vanessa, que lo mismo, en una palabra, en una frase, que dejó repito, no estoy preguntando que me den cuenta y me sustenten exclusivamente y me describan las imágenes, no, deme su idea, ¿qué le dejó? ¿Con qué expresión puede usted definir lo que vio? Adelante, Ok, Vanessa. de este modo, recogiendo la argumentación que acaba de dar Sara, los dos reels de imágenes se complementan
Y la frase que le doy, o la idea principal que me dejó, es la evolución del hombre moderno y la consecuencia de sus decisiones que marcan el dinamismo de la injusticia y la desigualdad. Bueno, Vanessa, usted acaba de decir algo. La idea central, eso es lo que estoy preguntando, ¿cierto? La idea central. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Uno va y sale a la calle en este momento y ve que hay gente que no se pone tapaboca y que además hay unos que están como si nada. Entonces, eso le da una idea a uno y uno da una idea central. Vea, a pesar de que las medidas no están allí, la gente no las cumple y empieza a agregarle subtemas. Por ejemplo, subtemas que viene un día sin IVA, que están anunciando los especialistas un cuarto pico de la pandemia y empieza a estructurar. Pero lo que en este momento estamos haciendo, como, tal como lo dijo Vanessa, es una idea central. Ella me entregó su idea central, me entregó el tema que ella estableció. Ahora, ¿de dónde proviene un tema? De un punto de vista que yo tengo, ¿cierto? De una posición, de una interpretación que yo hago, en este caso, de la realidad. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Muy bien, Katy, muy bien, Sara. Continuemos con Zaira y después con Cristian. Adelante, Zaira. Bueno, profe, pues en primer lugar decir que esas imágenes la verdad son muy impactantes Sí. porque es lo que muestran la realidad del mundo que muchas veces los medios pues de comunicación social no lo muestran, no lo sacan a la luz y pues yo lo llamaría como las dos caras del mundo, que como ya lo mencionó mi compañera Vanessa, es lo que ha hecho las acciones y han sido las consecuencias de las acciones del hombre a lo largo de los años. Y pues también, Zaira, ¿cuáles consecuencias? pues por ejemplo, en el reel de imágenes, en el primer video, se muestra como ese contraste de lo que como algunos viven bien, tienen una vida con muchos beneficios, con muchos bienes, con muchas riquezas. Hay algunos que trabajan día a día solamente para sobrevivir. Ay, Listo, perdón, entonces ahí para... estamos hablando de una primera situación que es la inequidad o la desigualdad, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Qué otro? A ver. Por ejemplo, la diferencia de cómo algunos, en alguna imagen mostraban como alguna señora ya de edad adulta estaba muy bien de salud, plenamente feliz, mientras que un niño estaba acostado en una camilla enfermo. Entonces, eso también sería como consecuencia de cómo muchas veces los niños tienen que trabajar duro para sobrevivir por familias, para sostener a sus familias, mientras que otros viven muy bien con Bueno, obligaciones seguimos como en la misma diferentes. línea, Zaira, pero digamos entonces que la vulnerabilidad en los derechos de la niñez y no, mejor dicho, la vulnerabilidad en la población, en poblaciones en particular, el adulto mayor, el niño, las mujeres. Bien, Zaira, primer tema central, ya lo dijiste, subtemas, los que te acabé de preguntar, ¿sí? Vamos a darle la palabra. ¿Quién más? Que se me olvidó. ¿Quién más pidió la palabra? ¿Quién está después de Zaira? Cristian. Entonces vamos a escuchar a Cristian para que vamos entrando. Me estoy haciendo entender a dónde quiero llegar, que uno establece un tema y unos subtemas. Y todo lo que hacemos todo el tiempo es ver la realidad. Aquí lo vimos con unas imágenes que yo traje a la clase, pero es la realidad, es el mundo. Repito, usted se asoma por la ventana de su casa y así mismo usted puede ver, ¿cierto? Que están pasando muchos vehículos, que está solitaria la calle, en fin, y eso es parte de la realidad. Y usted a partir de allí puede generar un tema y unos subtemas. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Y nos están haciendo entender los compañeros que participan, ¿cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, señor. Bueno, escuchemos a Cristian. Cristian. Bueno, mi opinión va un poco de la mano de lo que dijo la compañera anterior, y es si es como las injusticias que podemos ver en el mundo independiente de las situaciones o el contexto en el que nos encontremos. También como le dijo el profe, pasó esta situación del COVID y seguimos con lo mismo, o sea, siguen pasando injusticias, siguen habiendo esa franja entre los que tienen más posibilidades y los que no. Y básicamente que el mundo pues, sí está dividido entre los que tienen las posibilidades y los que no. Cristian, recuerde, los que no, entre quiénes, porque son personas, ¿cierto? Bueno, sí, entonces ahí volvemos al mismo tema, volvemos a un tema, pero desde ahora viene algo que voy a decir. Estamos hablando de lo mismo, pero bajo el punto de vista de Cristian, ¿cierto? Pues no es igual a lo que dijo Sara o a lo que dijo Zaira, ¿cierto? O Vanessa. Es el mismo tema, sí, y estamos hablando de la misma realidad, pero tiene un punto de vista que estableció Cristian. Tal vez se parece, pero él le da un énfasis. Entonces ahí es donde vienen las proposiciones que él hace.
Voy a volver aquí a la presentación de clase para que concretar. Gracias. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Para no dejarlo sin hablar. No, ¿cierto? Bueno. Zaira, tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se puede ver bien. Bien. Entonces, vamos ahí con las imágenes. Esas imágenes están ¿en dónde? En el blog y en el Droid, pues para que las repitan cuantas veces quieran, porque con eso vamos a hacer un trabajo de clase, ¿cierto? Vamos a comenzar a redactar un ensayo. Entonces vamos a tener en cuenta lo que expliqué. El problema, los antecedentes, todo esto que estaba allí, aquí lo voy a explicar, voy a dar extensión. Entonces, reitero, uno parte de una realidad, de un hecho, de una opinión. Ahí era donde decía antecedentes y me preguntaban, bueno, pero ¿cómo así es lo mismo? No, no, no. ¿De qué lo produjo, cierto? Hay unos antecedentes o unos referentes. La pandemia, el mundo, la gente, el ser humano que es injusto, el ser humano que genera desigualdad. Esos son los antecedentes de esa realidad, de ese hecho. Y me genera una opinión como la que escuchamos de Cristian, de Zaira, de Vanessa, ¿sí? De Sara. Entonces, lo que hicieron ustedes a lo que yo los motivé es, primero, la realidad del hecho, una opinión, con una idea o como muy bien lo dijo Vanessa, un tema y unos subtemas, sí. Después, entonces, yo hago una percepción y una interpretación. Si yo me quedo conversando con cada uno de quienes hablaron, entonces empiezo, ¿y por qué? ¿Y qué más lo produjo? Y entonces, ¿cómo le explicarías? ¿Y cómo explicas entonces la pobreza? Estoy dando interpretaciones, estoy dando mayor alcance con temas y subtemas a partir de una idea principal y lo estructuro con ideas secundarias. Vanessa, cuando expuso, dijo, vea, un tema y unos subtemas. Y todos indirectamente dijeron, vea, el tema principal ahí es la desigualdad. El tema principal es el hombre injusto. Bueno, y dieron algunos, y quienes no, yo les pregunté, las ideas que acompañaban esa idea principal, entonces son sus temas. Y yo comienzo entonces a inferir, a interpretar, empiezo a dar el significado de cada situación y lo aplico, ¿cierto? Entonces eso se llama una inferencia, un argumento para poder estructurar la proposición, las afirmaciones. Y concluyo todo lo que dije al momento de escribir. Esto es lo que se llama el punto de partida de un ensayo. Entonces lo vamos a utilizar en el ejercicio que vamos a hacer durante esta semana. Quiere decir que vamos a trabajar en esto ustedes de manera independiente y van a traer para dentro de 8 días. No lo van a subir ni al Dropbox ni al blog. Lo van a traer a la clase un escrito con lo que vimos hoy, siguiendo estos pasos. Voy a ampliar mucho más los pasos, ¿sí? Entonces, ese punto de partida, mírenlo acá, eso que dijimos, realidad hecho opinión, es una idea, un tema, unos antecedentes. Y esa percepción e interpretación es un problema, un desarrollo, una secuencia de ese problema, un alcance. Y esas proposiciones, afirmaciones son las causas, las explicaciones, ya. Y las conclusiones son las proposiciones, las reflexiones finales. Alguien levantó la mano y yo le voy a dar la palabra. Pero entonces, si lo vamos a ver desde los tres como partes que yo dije que tiene un ensayo, entonces este es el párrafo de entrada, la realidad del hecho, la opinión, la idea, el tema, los antecedentes. Estos dos, el problema, el desarrollo, la secuencia, las causas, las explicaciones, ese es el párrafo de desarrollo o los párrafos de desarrollo. Y el párrafo de cierre es este donde propongo, reflexiono, doy soluciones. Voy aquí a la sala y Juan Fernando tiene levantada la mano. Adelante, Juan, puedes intervenir. Profe, entonces nos seguimos basando en el video, pues, podemos seguir viendo el video para irnos basando en el tema del ensayo. La tarea que vamos a tener hoy, Juan Fernando, es, vamos con esas imágenes que les traje a la clase, vamos a plantear un ensayo. Van a escribir ustedes un ensayo. Por eso estoy explicando los puntos de partida, ¿sí? Juan, ¿me hice entender? Me voy a hacer entender mucho mejor, aspiro pues que sea así, dando el ejemplo. Acá no lo tenemos, voy a ampliarlo incluso para, a ver, espérenme que aquí me salió una de esas publicidades malucas y hartas que salen aquí en el computador, a ver qué pasó aquí. Entonces, voy a, espérenme, yo miro. Entonces voy a explicar mucho mejor, a ver, una pregunta, ¿ustedes están viendo algo que me salió aquí en la pantalla? No. No, profe. Aquí me está saliendo una publicidad, pues, pero desde de la plataforma. Las plataformas son libres, pero ya lo quité. Esperen, a ver.
Entonces, voy a ampliar y voy a mostrar. Entonces, más todavía, realidad hecho opinión, percepción, interpretación, proposición, afirmación, conclusión. En cada flecha está cómo lo redactaría. No es para que usted lo hagan igual, pero es la explicación, da mucho más alcance. ¿Se ve mejor o lo amplío un poco? Pues uno logra leer, pero no sé los compañeros. No sé, bueno, entonces vamos a ampliar aquí. Mejor. El texto Entonces, tenemos esta primera parte que ya mostré, que es la realidad hecha opinión. Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, tal cual como lo hicieron Vanessa, Sara, Zaira, que intervinieron, ¿cierto? Ahora, todos los puntos de vista no solamente son diferentes, sino que son válidos. Entonces, si a mí la pregunta que yo les hice, ¿cómo digo yo? El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo, evidente hoy en pleno siglo XXI. Ese es mi tema. Ese sería, pues no necesariamente el título que yo le pondría a mi escrito. Generalmente la idea principal es la que da el título. Consejo, el título es de lo último que uno pone en un texto. Nos enseñaron que uno primero pone el título y después redacta. Pues no, usted puede poner el título como punto de partida, pero usted lo revisa, vuelve y lo revisa y lo pone. Entonces este no es el título todavía, pero es el planteamiento que yo hago, es mi punto de vista. Entonces se convierte en mi tema principal. El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Yo lo hice como una afirmación, ¿cierto? La palabra contraste, la palabra paralelo, la palabra comparación, sí, yo lo dije, el contraste, o sea, las diferencias que hay. Ahora, me dicen, hay una interpretación, una percepción, o sea, unos temas, subtemas y una idea principal y unas ideas secundarias. Entonces yo lo entrego aquí mediante lo siguiente. Entonces comienzo a desarrollar mi idea principal. Entonces la retomo. El contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo es evidente hoy en pleno siglo XXI. Dicha disparidad tiene causas y consecuencias que bien pueden ser analizadas a partir de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de los conflictos armados por la lucha de poder, entre otros. Puse con negrilla las subtemas. Entonces tengo un tema que es el contraste del mundo hoy con respecto a los seres humanos. El contraste. Y lo apoyo en tres subtemas. La desigualdad económica, que es lo mismo que la distribución inequitativa de los derechos. Pues la distribución. Entonces quiere decir como muchos con poquito y pocos con mucho, ¿cierto? La inequidad de género. Entonces, ahorita hablaban de los niños, yo lo hago aquí por ejemplo, esa señora que ahorita decía una señora que está ahí, entonces está, no, hablaban de la señora que está en el hospital. Hay una imagen de una señora que está recogiendo desperdicios y otra que está en un mercado, ¿sí? Pero también hay momentos en donde se ven las mujeres como en una situación de desigualdad, ¿cierto? Entonces lo voy a desarrollar como idea, como subtema, como idea auxiliar de mi tema principal. Y los conflictos armados, me parece que eso hace parte del contraste del mundo. Y esos conflictos por la lucha de poder, ¿sí? Finalmente las guerras son para poder, para penetrar a otro, pues cuando los talibanes van a Estados Unidos porque quieren imponer una situación, porque no están de acuerdo, y cuando Estados Unidos a su vez se mete en otros territorios, está luchando por el poder. ¿Por cuál poder? Por dominar el mundo. Tengo acá entonces como ejemplo también, miren, dentro del ejemplo, entonces me dice proposiciones y afirmaciones, entonces voy a empezar sigo desarrollando mi texto, entonces yo voy a hacer 3 párrafos de desarrollo. Ustedes en el ejercicio no hay necesidad que hagan 3 párrafos, pueden hacer uno, pero acá para efectos de explicar la composición, la estructuración de un ensayo, lo puse con números. Yo puedo en un solo párrafo, con una buena puntuación y una buena secuencia, poner las 3 ideas. O puedo poner 3 párrafos que son parte del desarrollo. Entonces continúo en mi texto diciendo, la desigualdad económica se comprueba en el hecho que 2.153 millonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas en el planeta. ¿De qué estoy hablando? De la desigualdad económica. Y comienzo a decir las estadísticas, tal como la puse allí la cifra, ¿cierto? Pero la explico. Segunda idea, la inequidad de género. Entonces, la inequidad de género es consecuencia de los sistemas económicos en los cuales las mujeres están en la base de la pirámide social, con lo cual tienen las peores pagas o no son remuneradas por su trabajo. Voy a hablar de ese aspecto. Pero todos dos, miren, tienen que ver con el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo. Es decir,
todo va a ir a concluir, vamos a ver qué tengo de conclusión, que la dignidad, ¿sí? El no tener las mismas posibilidades que otro. Entonces, mientras yo tengo mucha hambre y no tengo con qué adquirir mi comida, hay otro que tiene abundancia y bota la comida, eso genera inequidad, ¿cierto? Y genera, me violenta a mí como ser humano, entonces está atentando contra mi dignidad. En el momento que una mujer es maltratada, no solamente físicamente, sino con el tratamiento, que es diferenciada y le pagan menos, entonces allí hay inequidad, ¿cierto? Tercero, los conflictos armados en el mundo tienen como primera consecuencia los desplazamientos, el bloqueo de los territorios y de la producción, la contaminación por el empleo de armas químicas y la utilización del hambre como arma de guerra. Todo esto lo vieron ustedes en las imágenes, yo lo interpreté y todo esto hace parte del planteamiento inicial que hice, es decir, el contraste respecto a la dignidad de los seres humanos en el mundo, que se ve hoy, que es latente, que es evidente, ¿cierto? Entonces, digamos que el párrafo de entrada sería este párrafo. Y los párrafos de desarrollo serían estos con estas afirmaciones. Lógica, pues podría yo agregarle mucho más, no es que se quede así. ¿Cierto? Ahí donde digo yo que puede ser un solo párrafo o un párrafo o 3 párrafos de desarrollo. Tengan cuidado que un párrafo no quede tan largo que se vuelva aburridor, que no invite a la lectura o que se vuelva, no sea concreto. ¿Sí? Para el ejercicio que vamos a hacer es válido tener un solo párrafo de desarrollo. ¿Sí? Porque están en ese nivel ustedes de comenzar a tener experticia. Y el párrafo de cierre o la conclusión yo la planteo acá, con los impactos, la reflexión. Entonces digo, el problema de la dignidad humana, miren que si yo los temas, las explicaciones las retomo con la misma frase, aquí también retomo con todo lo que traté durante todo el ensayo, y que incluso con el tema principal. El problema de la dignidad humana en el mundo deriva de la desigualdad económica, aquí me faltó, de la desigualdad económica, de la inequidad de género y de las guerras, deben atenderse por parte de gobernantes y de los organismos internacionales mediante, voy a plantear soluciones. Esa es la conclusión de esto. Ahora, entonces allí estoy yo dando la estructura que había propuesto inicialmente. Permítanme, yo vuelvo esto a la normalidad. Entonces, la estructura de un ensayo responde al problema, tema, subtema, a las causas, a una causa, desarrollo, secuencia, a unas afirmaciones, proposiciones, argumento, conclusión, impacto, solución. Léase aquí los antecedentes, listo, lo está explicando. ¿Cierto? Léasen aquí las inferencias, en desarrollo, secuencia, explicaciones, y léase proposiciones, citas, consultas para poder argumentar. Y conclusión, el impacto, solución, tal como lo acabo de demostrar en la diapositiva anterior. La actividad que vamos a hacer para la próxima clase es mirar con atención la sucesión de imágenes que vimos en clase. Yo pienso que se pueden repetir, tal como lo decía Cristian, sí, repetirla. Perdón, Juan Fernando. Y en el Dropbox, están en el Blogger y en el Dropbox. Y escribir un ensayo suyo para presentarlo y leerlo en la próxima clase. Cada producto, cada ensayo lo vamos a valorar y lo vamos a comentar entre los socios del aprendizaje. ¿Sí? Y el ensayo lo vamos a autoevaluar. Yo les voy a enseñar cómo autoevaluarlo, cómo ustedes mismos asignarse la calificación. Y una vez lo tengamos evaluado, lo vamos a subir al Dropbox. Todavía no. Ahora, aquí viene la misma advertencia. El hecho de que usted no haya ingresado al blog no lo exime, no le impide a usted poder ver las imágenes, porque las imágenes también están en el Dropbox. ¿Sí? Preguntas del tema que acabamos de plantear. ¿Es claro? ¿Me hice entender la propuesta de que vamos a comenzar a estructurar nuestro primer ensayo? Sí, señor. Juan, muchas gracias. Salomé. Sí, no me quiero quedar solamente con una sola opinión, ¿cierto? Quedó claro, profe. Sí, bueno, vamos a revisar nuevamente antes de mirar las actividades que nos quedan pendientes. Vamos a revisar las otras tareas, ¿cierto? ¿Qué otras tareas teníamos? Una presentación que voy a anunciar para que ustedes la miren, la estudien. Cuando digo mirar, estudiando, además de mirarla, es estudiarla. Entonces, ¿qué hago cuando la estudio?
La reviso y tomo nota. Este tema no me queda claro. Ahí dice, pero más que el profesor lo va a explicar. Yo quiero preguntar sobre ese tema. Este tema, yo sé de ese tema, lo voy a explicar. Yo lo explicaría así. Este término. Entonces, para la clase lo deben tener, para las próximas clases. Entonces, vamos al material de apoyo de la unidad. ¿Me están viendo en pantalla el blog? No, profe. No, profe. No, Bueno, profe. olvidé compartir. Bueno, voy a dejar de compartir acá, entonces voy a compartir el blog. Entonces, vamos al blog nuevamente. Entonces, en el blog, ¿ahora sí o no? Sí, ya está. Entonces, estamos todavía en la primera unidad. Miren el reel de imágenes acá. Si a alguien la imagen no le corre o le dice que esas imágenes no pueden ser vistas, porque ¿cómo les parece que YouTube me las clasificó como imágenes violentas? Entonces, alguna vez sacó el avisito, que no se pueden ver, que están clasificadas, que no hay que. Acá abajo está el enlace de las imágenes para que lo peguen al navegador, si es que no les ejecuta así directamente. En la presentación de hoy también están ahí al ladito los enlaces para que lo puedan consultar desde ahí, presentación que les voy a mandar. Entonces, acá dice aplicación activa 1. Ya dije que había que hacer. Aquí está la versión, lo mismo, pero está copiado también en el blog. ¿Quién lo quiere leer, por favor, para todos? Alguien que pueda ver, pues bien, porque sé que está pequeña la letra, y además está letra blanca en un fondo negro, entonces da contraste. A ver, ¿quién lo puede leer? Para todos, por favor. Acá donde dice aplicación activa 1. Escribir consciente en plantear una idea. Consiste. Ok. Escribir consiste en plantear una idea o punto de vista a partir de la observación, percepción o registro de un hecho, problemática o fenómeno. Ahora, atrévete a escribir. Para construir tu primer ensayo. Para construir tu primer texto tendrás en cuenta la siguiente estructura. Tema, antecedentes, problema, argumentos, causas, afirmaciones, solución, conclusiones. Mira con atención la sucesión de imágenes, reel de imágenes, contenidas en el siguiente material y escribe al respecto. Cada producto será valorado y comentado entre los socios del aprendizaje y el facilitador. Tu ensayo escrito deberá ser subido a la carpeta de Dropbox del curso. Una vez lo tengamos autoevaluado. Listo, entonces la actividad. ¿Es claro entonces? Para la semana entrante vamos a realizar esa actividad. ¿Alguien todavía tiene algo que precisar o alguna duda? ¿Sí? Entonces, próximo martes vamos a traer a la clase un ensayo escrito a partir de las imágenes que vimos hoy. Le vamos a dar la estructura que proponemos. Pueden tener en cuenta el ejemplo que yo di en clase. ¿Es claro para todos? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Continuemos entonces con el blog. Entonces, acá está, ¿sí? Entonces, ahora sí, esta presentación que está acá, la voy a abrir. ¿Sí me ven que estoy ahí parado acá? Miren, acá. Recuerden que aquí en la parte inferior izquierda siempre está el material de apoyo. Entonces, aquí hay unas lecturas. El decálogo de la buena comunicación. Usted la abre, tanto acá como en el Dropbox, y hay un resumen. Tiene 3 páginas. Supremamente cortos. Son resúmenes que yo hago para que usted el tema lo tome y la motive a seguir investigando, o sea, un tema. Un tema que usted trabaja, el poder de la palabra, cómo escribir bien, la improvisación. Y hay unos videos y presentaciones. Hay uno que se llama La importancia de la comunicación en las organizaciones, la comunicación como deje el desarrollo organizacional. Entonces, con la comunicación como deje el desarrollo organizacional la vamos a abrir. Me dicen si sí les abre allí la ven. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces tiene 43 slides. Miren, aquí está, miren acá. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar todo ese contenido, lo van a preparar para las próximas clases. Es decir, dentro de 8 días nos vamos a ocupar de la autoevaluación del ensayo. Entonces, todavía no vamos a hablar de la presentación, pero se las pongo hoy, se las muestro para que ustedes organicen su tiempo y lo puedan ver. Hago la aclaración, mirar, analizar, estudiar. No se limite con darle una pasada pues al contenido, no. Mírelo bien, estúdielo para que con el método que tenemos aquí de clase, entre todos construyamos esa clase y yo pueda explicar la presentación. Vamos bien hasta allí, ¿cierto? Bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Entonces nos vamos a ir a la unidad 2 y nos vamos a adelantar porque el material con el que vamos a trabajar los talleres de los que les hablé están acá, ¿cierto? Espérenme, yo miro acá. Entonces, otras lecturas en la segunda unidad. Miren que todas las unidades tienen lecturas. Entonces, funciones de los signos, un buen resumen sobre lo gramatical, un buen repaso, para qué sirve el punto, para qué sirven los dos puntos, cómo se usan las comillas. Y encontré un buen resumen, se llama Funciones de los signos según la Real Academia Española, todavía es vigente. Hay un texto sobre comprensión lectora que explica muy bien pues la forma de abordar textos y la forma de codificar. Miren, aquí dice idea principal, propósito, ideas implícitas o secundarias, información, desarrollo y el significado del léxico, en fin. Es un repaso también, son 2 páginas. Acá también entonces, y acá está el límite del ensayo académico, una opinión pues de un profesor donde plantea también, bueno, cómo entonces comienza uno a escribir, qué tiene un texto, un ensayo tipo académico. Y acá vienen las 3 lecturas, que a mí no me gusta el término, pero lo voy a utilizar pues porque me di cuenta que algunas veces hace falta decirlo para que la gente pues entre como en alerta, y estas lecturas son obligatorias. ¿Sí? Todas las leen, yo no voy a hacer evaluación de las lecturas, pero esta, que se llama el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, vamos a hacer varias actividades con ella. La primera, si usted lee sobre todo esta primera que se llama el tema, va a encontrar más explicación, alcance a lo que yo dije en clase hoy respecto al tema, el subtema y cómo estructurar un ensayo. Entonces, recomiendo que lo lean durante esta semana. Con estas mismas lecturas vamos a hacer un foro y las vamos a comentar acerca de la importancia, el aporte que me dan esas lecturas al momento de yo, construir un ensayo, ¿cierto? Vamos a mirar la importancia que tiene para la escritura. Esta segunda lectura habla sobre la diferencia entre el estilo informativo y el estilo narrativo al escribir. Y esta, volver a narrar, hace el énfasis entonces qué estrategias tengo que tener para tener descripción a la hora de escribir. Estas 2 son de un profesor que se llama Juan José Hoyos, profesor de la Universidad de Antioquia, y el tema es de una profesora bogotana, ¿sí? Y hace parte de uno de los talleres que tenemos montados en la universidad para capacitación. Bien. Entonces, si alguien tiene abierto el Dropbox, puede verificar que ahí están las mismas lecturas y que se pueden abrir. Me gustaría mucho si alguien lo hace y nos lo dice acá. ¿Sí? Bueno. De hecho, miren que aquí en la aplicación 4 está lo que mencioné. ¿Qué vamos a hacer con esas lecturas? Todavía no lo vamos a anunciar ni lo vamos a hacer. Simplemente les anuncio. Por favor, trabajen las lecturas y trabajen la presentación. Y vienen los talleres, que los talleres están en la unidad 3. Miren que el tipo taller se presta para que vamos, como los talleres no los vamos a poner un solo día, los 7, para que usted los traiga dentro de 8, 15 días, sino que los vamos desarrollando a medida que vamos haciendo las clases, entonces los voy mostrando. Creo que hay una mano levantada. ¿O alguien quiere intervenir? Adelante. Que sentí pues como activación de un micrófono, como si hubieran alzado la mano. Sí, aparecen los textos en el Dropbox. Y abren, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Bueno, listo. Vamos entonces acá donde dice el texto, y repito, ¿por qué entonces el profesor brincaba de aquí para allá en esas unidades? Porque el taller tiene los temas planteados de acuerdo a unas unidades temáticas, pero vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿quién me repite lo que dijimos ahora acerca de la oración? Esto no está en la presentación, lo voy a decir acá y lo retomamos el día que hagamos la corrección de los talleres. Entonces, ¿quién me repite cuál es la estructura básica de una oración? ¿Quién dijo ahora que lo dijo muy acertadamente? O lo dijimos entre todos, pero ¿quién lo dice, por favor? Sujeto, predicado y complemento. En su orden: sujeto, verbo, predicado y complemento. Nos enseñaron que el sujeto es la persona, el animal o el objeto del cual se va a decir algo o se va a explicar una acción. Nos dijeron que el verbo es la acción que está realizando, de la cual es objeto, de la cual se ocupa, de la cual explica, de la cual describe al sujeto. Y nos enseñaron que el predicado es la explicación de la acción y de lo que está describiendo, ¿cierto?
Y nos dijeron que no siempre, pero en ocasiones, si uno lo considera, el predicado debe tener complemento. Para que el predicado no se revuelva, para que el predicado no sea muy denso, se pone una coma y se explica el complemento. ¿A qué se refiere el complemento? Puede ser de lugar, de tiempo, de lugar. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido con una oración. ¿Qué oración se te ocurre, Katy, para que la estructuremos? Dime una oración simple, rápida. No sé, Pepito lee un libro. Listo. ¿Cuál es el sujeto? Pepito Pepito. ¿Cuál es el verbo, la acción? lee Lee. ¿Y cuál es el predicado? un libro. Libro, listo. Vamos a ponerle complemento a esa oración. Póngale un complemento de tiempo y de lugar si quiere. En la mañana. Lea la completa. Pepito lee un libro en la mañana. Coma, durante toda la mañana. Lo más correcto es decir durante, cuando es tiempos. Y durante toda la mañana. ¿Sí? ¿Me hice entender con el ejemplo? Sí, profe. Bueno, entonces este taller que vamos a realizar, y lo vamos a explicar en clase y vamos a precisar, es un repaso, pero lo vamos a precisar los tipos de sujetos que puede haber, si es implícito, si es, ¿sí? Los tipos de verbos o de acciones que puede haber y cómo se puede presentar el verbo. Y vamos a explicar cómo se hace el complemento. Entonces voy a abrir acá. Por favor, Katy, tú también colabóranos y lee lo que dice ahí en pantalla. Por favor, ordene en la forma más correcta las siguientes oraciones. 1. Me da el sol en el jardín. 2. Los partidos de béisbol los detesto. 3. No me da la gana, querido. 4. Qué divertido es el canto. 5. Esta mañana, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. 6. Invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. 7. María y Lucía, para sus amigas, una fiesta de nostalgias musicales organizaron. 8. Por la orilla del río, a pasear, los abuelos se fueron. 9. Por las buenas y por las malas, que no fuera, le dijeron a ese viaje. 10. Para el público juvenil, lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Bueno, muchas gracias, Katy. Ahí abajo dice de dónde fue extraído, ¿cierto? Un taller, de un material. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes van a organizar esas oraciones, esas frases, ¿cierto? Las van a organizar de la manera correcta. Ahora, ¿qué dijimos acá? Sujeto, verbo, predicado. ¿Qué ocurre en la vida real? Que nosotros vamos hablando y escribimos como hablamos. Y entonces con el tiempo vamos incumpliendo la norma. Entonces hay gente que dice, leyó un libro durante toda la mañana, Pepito. Entonces, si nos dijeron que Pepito es el sujeto y nos dicen que la secuencia, el orden que es de una frase es sujeto, verbo, predicado, ¿por qué pasamos a Pepito para el final? Entonces uno le dice a alguien, no, esa frase está mal estructurada. Dice, entonces la gente le dice, no, pero me entendió, ¿cierto? ¿Me entendió? No, no, no. Pues sí, uno sí termina como la forma como hablamos, como bueno, sí, eso es lo que quiere decir, que había como un niño leyendo y que durante la mañana, pero no es tan comprensible. Entonces, lo que está pidiendo el ejercicio es que aplique la estructura de una oración, sujeto, verbo, predicado y complemento cuando haya lugar. El ejercicio está planteando unas frases, unas componentes de una frase en desorden. No se trata de cambiar la frase por otra. Ahora, hay 2 o 3 casos allí donde uno puede, y es lo que vamos a explicar, en orden a la utilización de signos gramaticales tales como pregunta, admiración, puede alterar ese orden de la frase. ¿Sí? Hay situaciones donde sobra un artículo, uno solo, y si usted lo quita, debe sustentar por qué. En todas las frases, en las 10, se debe organizar y vamos a sustentar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Construimos el taller, lo traemos a la clase, lo leemos y entre todos lo valoramos y cada quien se va a asignar una nota de acuerdo con su resultado. ¿Ya?
¿Es claro? Katy, me hice entender. Sí, profe, sino que estaba aquí revisando en el Dropbox la carpeta pues donde tienes las... Bueno, es el menú principal y en la última parte sin número dice aplicativos y talleres. Hay una sola carpeta y dentro de esa carpeta hay uno que dice talleres de ortografía y gramática. Muchas gracias, Katy. Lo revisas y me cuentas cuando lo encuentres. Segundo taller que vamos a realizar. Inferencias. Entonces, igual, ¿qué es una inferencia? ¿Quién me dice qué es una inferencia? ¿Quién nos Una recuerda? inferencia es algo que deduces a partir de un hecho o fenómeno. Bueno, pero algo, no. Tratemos esas palabras de algo, cosa. Vamos a ver más adelante que son comodines. Una deducción. Bueno, podríamos decir que la inferencia nos lleva a que estamos deduciendo, pero una inferencia no solamente es una deducción. Explícalo mejor, Vanessa. ¿Qué componentes debe tener una inferencia? Una inferencia, componentes o elementos, Sí. los mismos que mencionamos anteriormente como frases, párrafos, creo yo, no sé. No, Pues no. siempre he dicho que es una deducción. Bueno, tiene un componente de deducción, pero no es lo mismo que un escrito ni un párrafo. Es más, a usted le dicen, infiera, el autor quiso decir. En el renglón 3 del texto, el autor nos quiso decir. ¿Qué le estás diciendo? Que infiera. ¿Cierto? Entonces uno dice, sí, eso significa que la pobreza es un mal necesario. Por ejemplo, cuando hay gente que dice esa frase tan maluca. Es Entonces como ahí, las cosas sí, con las palabras de uno. espere. Entonces ahí está dando un significado. Pero según lo que dice Katy, está interpretando. Está interpretando. Pero también uno debe de contextualizar. Entonces, una inferencia es un ejercicio mental, ¿sí? Una secuencia mental en donde yo, ¿sí? Digo el significado, interpreto y contextualizo o aplico acerca de un contenido, de una frase. Entonces, la mayoría de las veces a uno le... Bueno, y eso lleva a que deduce. Bueno, sí, está deduciendo, pero para usted deducir de forma correcta e integral, usted debe tener en cuenta los tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos? Repito, usted interpreta, usted da el significado y usted contextualiza o aplica. Entonces, si hay un autor que me dice, vamos a abrir el taller, ¿ya miraste los talleres, Katy? ¿Ya los encontraste? Sí, profe, están en la carpeta principal, sin Exacto. que sea Medellín, solo en la principal. Abajo hay una carpeta que se llama Talleres, Gramática y Aplicativos. Hay otra carpeta ahí dentro que se llama Talleres, Gramática y Ortografía, y ahí están como las páginas donde están las cosas, oraciones, inferencias, conectores 1, conectores 2. Y está en esa página del menú principal porque es un material para todos los cursos, ¿cierto? Y en la que dice Medellín está la carpeta 1 de los martes, entonces donde vamos a subir los trabajos. Repito, todavía no vamos a subir estos talleres ni el ensayo, porque ese ensayo que vamos a realizar lo vamos a autoevaluar. Es decir, cada quien lo trae, se lo valora y se pone una nota. Y ahí sí yo les indico que lo van a subir al Dropbox. Y esa nota que ustedes se asignen de acuerdo con el ejercicio que hacemos y la autoevaluación es la nota que yo le voy a poner, que usted va a obtener en el seguimiento. Lo mismo pasa con los talleres. Es claro, no los suban todavía. Los van a elaborar y cuando ya los analicemos en clase, damos la indicación para subirlos. ¿Es claro, Katy, compañeros? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, Profe, yo tengo una preguntita Salomé, para desenredarme un poquito, pues sí, porque me enredé. sí. O sea que lo único que vamos a hacer es el ensayo para presentarlo en la próxima clase, el ensayo pues, de lo que aparece en el blog, que es el número 1. El ensayo de lo que aparece en el blog, que es Del el ring de número 1. imagen. Pues sí, como el punto De las 1. imágenes que están Ajá, contenidas en la sí, primera sí. unidad. Correcto. Y estoy explicando unos talleres que vamos a pactar la fecha para dentro de 15 días. ¿Cierto? Entonces, el ensayo para dentro de 8 y los talleres para dentro de 15. Listo, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces, Vanessa, tenemos allí el taller. Si no se lee bien, entonces Katy me ayuda que ella lo abre ahí en el Dropbox. O Juan. Sí, ya lo Fernando. veo. Listo. Entonces dice, mire lo que le dice el taller. Le está diciendo,
Lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Luego manifieste su opinión sobre el contenido. Argumente. Mire que le está diciendo en otras palabras. Haga inferencia. ¿Cómo? Del significado, ¿sí? Interprete y contextualice. Recuerden, hoy no lo voy a poner en pantalla. Cuando hagamos el análisis voy a terminar de explicar el tema, pues lo voy a dar porque el método es, usted va, lo comprobamos. Entonces, Vanessa, significado, interpretación y contexto en cualquier orden, pero una inferencia bien hecha debe tener los tres elementos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este taller con 26 frases. Mírenlas acá, 26 frases, ¿sí las ven? Sí, profe. Y son frases célebres. ¿Por qué son célebres? Son de pensadores, son frases muy bien construidas, con un significado muy profundo. Y luego tiene interpretación también bastante amplia y tiene aplicación, por eso es célebre la frase, porque tiene aplicación en todo momento, o sea, contextualización, además de. Entonces, voy a hacer el ejercicio con la primera frase. La primera frase dice, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. ¿Cierto? El significado del poder puede convertirse en opresión o dominación cuando no se escucha a las otras personas. Napoleón Bonaparte, ¿sí?, nos dice que la mayoría de las ocasiones, quien lucha por reivindicar los derechos, es decir, que es oprimido, cuando llega al poder se le olvida y se convierte en opresor. Hoy en día se aplica esta frase, tiene contexto en las dictaduras o regímenes totalitarios como el de Venezuela, como el de Japón, como el de Cuba, por cuanto tiene mucha vigencia. En fin, ahí la hice en el aire porque no la copié, ni la tengo copiada, ni la ensayé pues para decirla. Eso es una inferencia. Noten ustedes que yo comencé por el significado. ¿Qué significa? Ahora, uno cuando hace una inferencia, uno en la frase detecta de qué está hablando. Yo lo tomé por el lado del poder, porque él está hablando de opresores y oprimidos, ¿cierto? Yo puedo decir, el autor nos dice, o el autor quiere decir, para interpretar después del significado. Y termino contextualizándolo, aplicarlo. Yo lo apliqué a las dictaduras actuales. No tiene que ser en el mismo orden porque no es un cliché ni una fórmula única. Lo que sí tiene que tener una inferencia en los tres elementos. Para eso hay que utilizar buenos conectores, o sea, que quede una sola frase, no es decir, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores, ¿cierto? Entonces, decir, significado, 2 puntos, no. En una sola frase como la que yo hice, hacer la inferencia. ¿Me hice entender? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos para dentro de 15 días? Vamos a tomar cada una de las 26 frases y le vamos a hacer una inferencia. No es la opinión solamente, no es el significado solamente, no es una interpretación, no es son las tres. Entonces vamos a analizar en esa clase, vamos a leer una a una y vamos a analizar en esa o en lo que nos invirtamos como tiempo. ¿Claro para todos? ¿Hay alguna duda, Salomé? Tú me dijiste ahora que para desenredarte. No, ¿Ya está no, claro? profe, ninguna, eso está todo claro, sí. Gracias. Bueno, y en cuanto a las fechas, ahorita la reitero. Sara, Usted dice que entonces hay que hacer una inferencia, por pero cada entonces, una de las frases. ajá, pero entonces, como explicó ahorita, sería ponerle solo una frase. O sea, explicarlo en una frase, ahí ya estarían las tres cosas. En un parrafito, o sea, lo más corto posible. Ahora, ¿qué hace uno? Uno la escribe la primera vez y la pule, le quita, le pone. A mí me salió incluso repetitiva, puede que haya salido más larga. No es que sea una sola frase. Hay otro asunto, Sara, a propósito de lo que dices. Todas las inferencias son diferentes. ¿Por qué crees, Sara, que yo digo que todas las inferencias son diferentes? Es decir, yo no puedo decir, vea, inferencia 1, como Sara dijo lo que yo dije y entonces se enfocó, está correcta. Como no dijo, ¿por qué son diferentes las inferencias? Todas. Porque todos interpretamos de maneras distintas. Sí, señora. ¿Y por qué interpreta uno de manera diferente? Por la percepción, por el contexto, por el equipaje que usted tiene. Ahora, puede que el significado sea igual, pero también, además de interpretar diferentes, todos podemos partir de un significado. Por ejemplo, diferente. Si dice oprimidos y opresores, entonces yo puedo comenzar diciendo que todo el tiempo hay que luchar contra el poder. Entonces estoy dando un giro al significado.
La interpretación es diferente. Y el contexto también. Yo lo miré por el lado de las dictaduras, también lo puedo mirar por el lado de Napoleón, cuando finalmente, en fin. Ahora, es muy importante cuando uno es inferencias o saber quién la escribió. Eso le ayuda a uno mucho. ¿Sí? Uno puede decir, el autor nos quiso decir, Napoleón quiso decir, o puede decir Napoleón, uno de los grandes hombres de la historia, pero que finalmente fue excluido por su patria después de que la liberó y tal, y ponerle como más contexto y tan, y dar la idea, son estilos. Pero entonces todas las inferencias son diferentes. Sara. Entonces, Listo, profe. Entonces el ejemplo que usted dio ya sería todas las respuestas. O sea, usted dijo lo del poder, o eso solo sería la inferencia y faltaría darle el significado y la opinión. bueno, ese es un ejemplo de una sola frase. Yo di, si ustedes notan, yo di el significado de lo que es el poder. Después interpreté lo que Napoleón quiso decir. ¿Qué interpreté? Que generalmente quien lucha por los derechos de otro, cuando llega al poder, se le olvida. Y le di contexto o aplicación cuando dije que eso tiene vigencia hoy en día en las dictaduras, en los regímenes totalitarios. ¿Sí? Sara, ¿me hice entender? Sí, profe, Y lo gracias. integré en una sola frase o un solo parrafito. Eso es una inferencia. ¿A qué me trae esto? A que cuando uno presenta esas pruebas del Estado, a uno le ponen esos renglones así. Y uno dice, ve, no la saqué buena. ¿Por qué? Si yo dije que es que lo que quiere decir el poder es que hay alguien arriba que gobierna. Pues sí, dijo una parte, no dijo todo. ¿Cierto? Entonces incluso uno no termina sabiendo por qué no tiene bueno el punto, pero termina diciendo, no, yo lo tenía bien, y es porque no tiene integral. Ahora, ¿para qué sirven las inferencias? Las inferencias nos dan la posibilidad de cuando leo comprender el texto y cuando escribo poder argumentar. Entonces, las ideas que yo plasmo en mi texto, ojalá tengan, ¿sí? Argumento, y el argumento es, ¿sí? Cuando yo lo leo, cuando otro ya escribió, se llama inferencia, y cuando yo utilizo el esquema de la inferencia para plantear una idea, se llama argumento. Entonces, donde yo explico, doy el significado e interpreto. ¿Para qué? Para que me quede desarrollada la idea. ¿Me hice entender en esa última parte también? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Y entonces, tarea, 26 frases, por eso vamos a dar 15 días. A cada una le hace una inferencia y la trae a la clase. Voy a recordar lo que dije con respecto a los trabajos. Si usted lo hace a mano, pues lo hace a mano, y cuando ya haga la autoevaluación en clase, le toma una foto, una imagen, esa imagen la corta, la pega a un archivo de Word, marca su hoja, marca el archivo y lo sube a Dropbox, ¿cierto? Tal cual como subieron la primera presentación personal, que era un archivo de Word. Lo único que les recomiendo es súbanlo como archivo de Word. Cuando uno lo manda desde el celular, y miren que lo estoy diciendo hoy, el celular no tiene el mismo programa, entonces se encripta, no se lee. Tengan cuidado cuando suban archivos a Dropbox, que por ahí hay 2 o 3 casitos para que verifiquen que el archivo abra. También pasa cuando uno lo hace desde un equipo, una tablet, un celular o algunos computadores con programas diferentes, entonces no abre el archivo de Word. Entonces lo que nos interesa es que abra el trabajo. Entonces van a realizarlo, lo digitan, y cuando llegue la clase lo corrigen, le ponen colores, le ponen comentario de texto. Si lo hacen a mano, igual, con un lapicero de otro color, rojo, azul, verde, ponen el chulito, la X, le ponen las observaciones, se asignan la nota, hacen una sumatoria y lo suben. Pero eso lo vamos a hacer cuando lo hagamos en clase. Katy, adelante. Sí, profe, respecto a eso, sino que yo hago los trabajos en el celular, entonces no me deja, pues siempre me saca como error cuando lo exporto a Word, entonces, por ejemplo, el último trabajo lo subí en PDF, no sé si haya problema. No hay problema con el PDF. Lo único que ocurre ahí es que yo no le puedo hacer comentarios, ¿cierto? Ok, bueno, voy a buscar la manera entonces con los próximos, sino que ¿Sí? Pero eso no hay problema si es en PDF. O sea, en síntesis lo que digo es que el trabajo abra, lo que nos interesa es que abra, que sea visible. Ahora, si es visible para un compañero, es para usted, para mí también. Cuando no abre es como si no lo hubiera presentado. Y no abre porque está encriptado, tiene un programa que no es, entonces no se abre. Entonces lo mejor que es, traslade todo lo que usted hace, imágenes y texto, fotos a Word. Ahora, ¿qué es en PDF? Sí, no hay problema, el todo es que se vea. Ay, ¿Sí? profe, entonces ya que lo menciona, a mí sí me gustaría saber si le abre. No, pues la mejor forma es que usted se meta a la carpeta y si abrió, si usted le abre, a mí me abre. Porque a mí sí me abre, entonces yo creo. Sí, está bien. Ah, bueno, ¿cómo se da cuenta usted? Hay veces que aparece un icono y entonces tiene una extensión que dice .docx no sé qué.
esos archivos con extensión no abren, ¿cierto? Ahora, a un compañero le dice, ve, abrime mi archivo a ver si abre, porque tenés razón, a veces uno abre desde el mismo computador de uno, entonces le abre por el mismo celular porque es el programa de uno. Pero lo que quiero decir es que cuando usted, que a veces, en la mayoría de las ocasiones, mejor dicho, el celular tiene un gestor de contenido de Word que es diferente al Word. Entonces hay convertidores dentro del mismo celular, dentro del mismo computador, ¿sí? Entonces lo mejor es que lo haga en Word, ¿cierto? Yo lo único que pido es que se pueda leer, que se pueda, porque si usted no presenta y no se puede abrir, es como si no lo presentara. Lo mismo, cuando usted hace una autoevaluación, que lo vamos a ver, y no la califica, es como si no hubiera trabajo, ¿sí? Porque yo estoy dando la posibilidad, bueno, usted mismo se lo califica, usted se asigna una nota, ya vamos a explicar eso, pero entonces usted debe entregarlo calificado, ¿cierto? Ponerse su propia nota. Y lo digo porque hay gente que le dice, no, profe, es que usted es el que califica, yo no, o no, profe, yo no soy capaz yo mismo de ponerme una nota y vamos a aprender a hacer eso. Se llama autoevaluación. ¿Alguna otra pregunta? Katy. No, sí, sí me abre, pues igual si tiene de pronto algún problema con el archivo, sí me Katy, gustaría ahorita saber. si quiere, se queda un momentico después de que deje de grabar y para que usted quede tranquila, yo me meto al Dropbox mío aquí, se lo abro y se lo comparto como abre. Ah, bueno, sí, profe. Si quiere, pues quedar mucho más tranquila. Yo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a, entonces tenemos un ensayo y 2 talleres. Ya comprobamos que todos abren, que los 2 aplicaciones abren, que están en Dropbox. Vamos a sortear esas dificultades que tenemos con el blog, quienes quieren continuar, claro, es la perseverancia. Ahora entonces, Katy, Katy, si quieres, lee las actividades, por favor. Listo, actividades. Producción de ensayo escrito a partir de imágenes. Preparar texto para presentar la próxima clase del 2 de noviembre de 2021. Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. Preparar para presentar durante la clase del 9 de noviembre de 2021. La comunicación, eje de la gestión empresarial. Revisar y preparar para próximas clases. Lectura. El tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para la redacción del ensayo y para próximas clases. Es claro lo que está allí, no solamente por lo que está allí, sino por lo que expliqué durante la clase. Por favor, si hay dudas, háganlas ya. Ahora, se me olvidó ahorita durante la mañana, háganla en el grupo de WhatsApp, por favor. Y ahí respondemos. Pero acá está y esto les va a llegar también. Es claro, Daniela. Daniela pregunta que cuál otro. Mira lo que dice Daniela, oraciones e inferencias. ¿Sí? Katy, ¿tú qué abriste en el Dropbox? ¿Están en qué parte? Son los 2 primeros. Sí, espérame. Están en la parte principal, antes de ingresar al grupo de Medellín, es en el principal. Al final hay una carpeta que se llama Talleres Gramática y Aplicativos, luego otra Talleres Gramática y Ortografía, y ahí están los archivos de oraciones, inferencias y los demás. Gracias, Katy. Sara levantó la mano. Sí, que sí, también hay que resolver el de oraciones para el mismo día. Sí, el de oraciones e inferencias para el 9 de noviembre. Dice, talleres gramática, ortografía, oraciones, inferencias, preparar para presentar durante la clase del 9 de noviembre. Es decir, dentro de 15 días, Sara. Listo, ¿Sí? profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y para dentro de 8 el ensayo. Bien, Katy, te invito a que nos sigas colaborando con la lectura todo el grupo. Claro que sí. La próxima veremos autoevaluación, foro sincrónico de socialización del texto, ensayo escrito. Y lecturas recomendadas acerca del texto, estilo informativo y estilo narrativo. Bien, entonces, por favor, tengan listos a las 6 de la mañana del próximo 2 de noviembre sus ensayos. Téngalos a mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar la participación para que cada quien vaya leyendo su ensayo y lo vamos a ir valorando. Las asesorías son todos los miércoles de 7 a 8. Cada estudiante haciendo uso del espacio creado en WhatsApp. Entonces, ¿qué quiere decir? Ni el correo, ni por el interno del profesor, sino el del grupo de clase solicita su turno hasta el martes a las 23:59. ¿Yo qué hago el miércoles o el martes después de las 23:59? Es decir, a primera hora del miércoles. Miro quiénes han pedido cita, me programo el espacio, lo reservo de 7 a 8, que lo tengo allí, y
a usted le va a llegar una invitación, tal cual como la de la clase, entre las 6 y las 7 de la noche está pendiente y se conecta ese día de 7 a 8 y podemos hablar en detalle pues de los temas de asesoría. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Rápidamente, que me gusta siempre terminar así para mirar los puntos de mejora, las percepciones, los avances. ¿Sí? ¿Quién quiere opinar? Zaira. Katy, has levantado la mano. Ahorita vamos con Zaira. Profe, ¿hay de pronto alguna extensión límite para lo del ensayo? Es decir, o sea, ¿debe ser una página o mínimo, pues, una página y Bueno, media? esa pregunta es una pregunta que yo, para responderla, uno diría no. A ver, un ensayo no se valora por la extensión. Un ensayo que tenga bastantes páginas no es bueno porque tenga bastantes. Pero un ensayo que tenga pocas páginas tampoco es bueno o malo porque tenga pocas. Un ensayo es bueno o es pertinente cuando tiene los tres elementos, los elementos que dijimos allí, ¿cierto? Párrafo de entrada, párrafo de desarrollo o párrafo de cierre. Para no dejarla a usted como, bueno, me contestó, pero en este ejercicio que estamos haciendo, estamos hablando de entre una página y media, página y media, a máximo dos y media, para lo que estamos haciendo. Entonces, si tiene un solo párrafo, no es suficiente, no es un ensayo. Si tiene menos de una página, no es suficiente. Si tiene más de 3, 4 páginas, podemos correr el error, incurrir en imprecisiones en este momento en el que estamos comenzando a escribir. Entonces yo diría, para que no te vayas pues como con la duda, que entre una página y media y 2 páginas es lo que nos va a resultar de este primer ejercicio. Katy, ¿me hice entender? Sí, sí, profe, igual era como un estimado. Pero no es siempre el estimado. Uno encuentra artículos que tienen 25 páginas muy interesantes, muy interesantes y desarrollan bien el tema y lo estructuran y son secuenciales y tiene gráficos, en fin. Como encuentro unos textos, que vamos a ver aquí en la clase un cuento, de 14 renglones y tiene todo un relato, tiene personajes, tiene tiempo. Entonces eso es la destreza de quien escribe, ¿cierto? Pues no necesariamente la extensión quiere decir que está bien, ni no necesariamente que esté corto quiere decir que esté bien, que tenga la estructura y que tenga todas las normas. ¿Sí, Katy? Sí, profe, claro que sí, yo lo entiendo. Pero le contesto para que no vaya con la duda. ¿Yo qué pienso? Como entre una página y media, se llama cuartilla, y 2 páginas. Por ahí estamos. Listo, profe, gracias. Bueno, Katy, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Bueno, en la clase de hoy, lo de cómo estructurar pues un ensayo, que ya pues lo vimos ahorita, lo de contextualizar, argumentar y concluir, pues darle pues como un cierre al texto. Y lo de las inferencias, pues la aclaración que nos hiciste ahora de que pues no solo es la interpretación, sino pues como todo el La conjunto de los secuencia mental, ¿cierto? Sí. Bien, eso en cuanto a contenidos, ¿no? Sí. En cuanto a percepciones, ¿cierto? Contenidos nuevos, bien, pero percepciones. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Pues la verdad, esta clase sí, pues siento que vimos como más cositas. Siento que estábamos como muy quedados en las anteriores. Entonces me gustó más. Sí, bueno, yo corrijo, no era que estuviéramos quedados, sino que estamos haciendo toda la usabilidad. Y yo tengo todo el cuidado para que nadie se sienta atropellado por la tecnología. O que nadie diga, vea, impusieron nuevas herramientas y yo que no sé. Hemos hecho todo durante la clase y durante la semana para que todos estén cómodos haciendo buena usabilidad, ¿cierto? Digamos que la palabra quedámonos si no adelantamos ya tema hoy, ¿cierto? Sí, pues sí, es como a lo que me refiero. Eso, porque las veces pasadas no perdimos el tiempo en el sentido de que a todos se les dio la oportunidad de analizar, mirar, y un asunto muy importante, las normas, la evaluación, las actividades, todo eso ya lo acordamos, ¿cierto? Bien, una opinión más. Había dicho que Zaira, pero si quieres Zaira, si no, pues no. No, pues profe, todo quedó muy claro, la clase pues sí estuvo, digamos, sustanciosa y lo que me llevo pues es que ya tenemos que ponernos las pilas porque se ve que pues siempre son hartas cosas las que tenemos que hacer, que aprender, que escribir, que leer y pues para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y para formarnos como profesionales y como personas.
Y como es tipo taller, la metodología de taller es haciendo, ¿cierto? Recuerden el símil que yo pongo, la bicicleta. Usted se monta muchas veces hasta que aprenda. No todos aprendemos igual en bicicleta. Yo me demoré mucho en aprender en la bicicleta por el equilibrio. Otras personas la cogen de una. Eso es otro asunto que vamos a ver aquí. Pero todos tenemos que trabajar. Bueno, ¿alguien más que quiera opinar? Ojalá que no haya hablado hoy y que no tenga yo que sacar al tablero. ¿Alguien que nos quiera compartir su opinión para que nos vamos? Bueno, yo siempre privilegio mucho la opinión y siempre termino diciendo a alguien y pregunto y digo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es de interacción, de comunicación. Ese es uno de los plus que puede tener este curso. Incluso hay gente que le dice a uno, bueno, sí, no se sintieron las 2 horas, o sí, al menos nosotros participamos. O yo les digo, son las 2 horas casi exactas, pero es porque participamos, hablamos, y eso es lo que ustedes son quienes hacen la clase. Sara, adelante. Bueno, profe, pues quedaron ya todas mis dudas bien, o sea, ya quedé con todo claro. Sí, como usted dice, las 2 horas se fueron rápido y ya avanzamos mucho, o sea, ya tenemos todos esos trabajos. Muy bien. Dudas resueltas. Muy bien. Sara, compañeros, muchas gracias por su presencia, por participar en la clase. Por favor, cada vez que la hagamos más dinámica, me refiero a que cada vez participemos más, que cada vez menos el profesor tenga que decir, a ver, ¿quién va a hablar? Por ejemplo, Sara, no, eso lo llamo yo sacar al tablero, ¿no? Que lo hagamos y que cojamos pues como esa confianza de que a esta clase venimos a participar, a interactuar y entre todos a trabajar con este tema de escribir, de leer, de escribir sobre todo, ¿cierto? Les deseo un resto de martes muy agradable. Nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.